Bueno, entonces, buenas tardes y recibimos a David Castillo, que es miembro del equipo de formación bíblica de CERJUC. CERJUC es el centro, de algún modo, de estudios bíblicos en Costa Rica de Nuestra Señora de Sion, ¿no? Él es profesor de la Biblia de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Es un amigo, hemos compartido aquí en Argentina un tiempo, estuvo para la reunión de FEBIC en Mar del Plata, la cual yo no pude estar este año, pero mantenemos un contacto muy asiduo, muy cercano, porque además estamos proyectando con David y Serjú lo que sería para nuestra manera de interpretar el Sion de Costa Rica. Estamos proyectando actividades conjuntas para el año que viene, con temáticas de clases y todos para que podamos, este curso de los martes va a tener también un trabajo en conjunto y nos entusiasma mucho y nos alegra mucho que esto pueda ser. Entonces, bueno, David, bienvenido nuevamente y aquí estamos, escuchándote y celebrando tu presencia y tu sabiduría. Gracias, José Luis. De nuevo es muy bueno verle y también un saludo al grupo, agradeciendo poder estar con ustedes esta tarde, compartiendo un poco, ¿verdad?, del estudio que están llevando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y puntualmente buscando conversar sobre algunos de los rasgos que el texto plantea en torno a la temática de persecución. Tal vez inicialmente, y dado que ustedes ya han hecho alguna caminata en el libro, quisiera para comenzar que explorásemos un poco el fenómeno o el motivo o el tema de la persecución en el libro de los Hechos. Y para esto quisiera preguntarles rápidamente qué escena o qué momento de persecución recuerdan ustedes en el libro que están leyendo. Si tuviésemos que mencionar alguna escena, algún personaje, algún momento en el libro de los Hechos donde se retrata un episodio de persecución, ¿qué vendría a sus mentes? Brevemente. Esteban, a mí me trae Esteban. Muy bien, ¿verdad? Tenemos la imagen de Esteban, lapidado, primer mártir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O quién más? ¿O qué otro episodio? Y Pedro y Pablo en la cárcel. Pedro y Pablo en la cárcel. Pedro Y Juan, y Juan, gracias, y sí. Juan. Pedro y Juan en el episodio de la cárcel, ¿verdad? Antes del episodio de Esteban. Muy bien. Ellos van a la cárcel. Esteban enfrenta a un destino distinto. ¿Algún otro ejemplo que recuerden ustedes? ¿Algún otro momento de episodio de persecución en la Y sección del libro de cuando los Hechos? Pablo viene arrestado y después se presenta al Sanedrín. Muy bien, ¿verdad? Pablo arrestado en una de las distintas ocasiones, ¿verdad? En este caso por las autoridades judías. ¿Cuáles son los motivos de estas persecuciones que hemos mencionado? Si logramos hacer algo de memoria, ¿por qué es que se suscita la persecución? ¿Cuál es la razón o las razones? De acuerdo a lo que ustedes pueden recordar, o alguna al menos. Por la predicación, porque predican a Jesús como hijo de Dios. Ok, hay un elemento de proclamación, ¿verdad? La, Ujú. la, el libro de los Hechos nos permite asociar claramente una escena de persecución o acorralamiento o señalamiento o encarcelamiento, inclusive martirio, relacionada a un mensaje, ¿no? La escena proclamativa relacionada a cómo se entiende la figura de Jesús, ¿verdad? En este caso como enviado divino, como culmen de las promesas lleva directamente a un juicio, a un tribunal, a una escena de maltrato, de azote o, ¿verdad?, a la cárcel o la muerte. Una, ¿verdad?, de esas razones. Otra razón, ¿qué otro aspecto recordamos que suscita de una u otra manera que haya persecución? ¿Alguien recuerda?
Y también por la sanación que ellos hacían, ¿no? O sea, también curaban a los enfermos, sanaban, entonces eso también puede ser. Excelente. Segundo factor sumamente importante, lo que podríamos llamar hechos milagrosos, ¿no? Recurrentemente vemos, especialmente en la primera parte del libro, no solamente el discurso que proclama a Jesús como enviado divino, sino actos que se plantean como actos de actuar divino a través de las figuras apostólicas. Y las curaciones, las sanidades, los elementos milagrosos van, digámoslo así, ocasionando y explicando una suerte de persecución. ¿Cuáles son los resultados de la persecución? ¿Qué sucede después de estas escenas? ¿Qué sucede después de la escena de la cárcel? ¿Qué sucede después de la escena del arresto? ¿A dónde llevan las persecuciones usualmente a las personas creyentes? ¿Qué diríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo terminan las escenas de persecución usualmente en el libro? A mí me parece que Ujú. en el caso de más conocidos, que en realidad no se amilanan, salen y siguen predicando igual, salen y siguen jugándose la vida al igual que era previo a la encarcelación. Ok, excelente, ¿verdad? Aquí hay un primer tipo de resultado de la persecución. Determinado personaje va, enfrenta una situación de peligro, sale de ella, si logra salir, y el texto indica, sigue con valentía, 3, 4, 5 ocasiones, ¿verdad? Entonces la persecución es comprendida como una experiencia de la proclamación y por ende la práctica continúa. Ese es digámoslo así, uno de los resultados. Hay algunos, Claramente, perdón, David, hay algunos chats, por ejemplo, de Giselle que dice, se van a otros lugares. Continúan predicando, imagino yo, que quiere decir en otros lugares también. se van Perdón. a otros lugares, exactamente, ¿verdad? Es el destino de las personas después de la persecución de Esteban, que es otro resultado. Aquí Claro. tenemos dos resultados distintos, ¿no? Un mártir, por lo menos al inicio del relato de Hechos, hasta el capítulo 7, y una suerte de dispersión. Estamos en Jerusalén, entonces el rango ahora de proclamación se mueve a Judea y a Samaria. Bien, ahí por lo menos tenemos 3 tipos de resultados que son fundamentales, porque no podemos olvidar que estos textos se están escribiendo como pedagogía para la comunidad de fe. Y la comunidad está viendo las posibilidades de resultado de los episodios de persecución. Y también durante el martirio o durante Sí. la cárcel, a lo que lo lleva es precisamente a alabar y a invocar a Dios. Ok. Uno de los resultados de la persecución es la celebración o la alabanza, ¿no? Podríamos decir entonces, como ustedes ya sugirieron, que la escena de persecución conlleva inmediatamente una escena de celebración. Se fomenta la fe, ¿verdad? Del grupo creyente, se anima a seguir adelante y vemos cómo poco a poco la comunidad va en crecimiento. Ahora, si nos ponemos a pensar que Lucas, el autor, ¿verdad? Del material de Hechos, llamémosle Lucas para simplificar, nada más, ¿verdad? Como sea que le definan en términos ya de su identidad. El autor del libro de los Hechos coloca estas escenas con cierta intencionalidad. ¿Cuál puede ser el propósito de colocar las escenas de martirio con estos rasgos que hemos brevemente mencionado? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué contar una escena de martirio? ¿No asustaría eso más bien a la comunidad? ¿Cuál puede ser el objetivo? ¿Cuál? Escuché algo por ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué escribe Lucas? Similar al efecto de los textos apocalípticos, generar esperanza.
Ok. ¿Y cómo se genera esperanza en este caso particular? Y esto justamente que estábamos hablando, la celebración, la alabanza, Dios siempre está y la comunidad crece. Sí, muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Ah, Mónica, creo. No, Ah, muy bien. Ok. yo no. Bueno, se genera esperanza, la comunidad crece, la predicación continúa. Vamos a ver cómo, si seleccionamos una parte de la literatura del libro de los Hechos, especialmente la primera sección que va del 1 al 9, tenemos no solo distintas escenas y distintos retratos de lo que puede ser o de la forma que adquiere las escenas de persecución, sino que inclusive después de un gran marco de persecución que culmina con la caminata de Pablo, el cierre de la escena nos vuelca hacia donde nos orienta Estela. Esta literatura evidencia el intento de animar a la comunidad, generar esperanza, invitar a la continuidad de la predicación, todas incorporadas en la, digámoslo así, en el ejercicio de la voluntad divina y del cuidado de Dios. Entonces, lo que yo planeé para esta tarde, para conversar, ¿verdad? Dentro de todas las opciones que uno puede tener para trabajar el tema de la persecución en el libro de los Hechos, lo que yo hice fue seleccionar una sección importante del libro, de la primera parte del libro, de los capítulos 1 al 9, y rastrear lo que en los estudios literarios se llama motivo, o un motivo literario, ¿no? Una temática recurrente a partir de la cual se puede caracterizar la preocupación o una de las preocupaciones de un autor o una autora. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, a partir de algunos ejemplos textuales, ir observando cuáles son los episodios de persecución que tenemos en el libro de los Hechos, en la sección 1 al 9, que nos mantiene, digámoslo así, en un límite geográfico, Jerusalén. Con estos episodios de persecución nos vamos a ir dando cuenta cómo la persecución se convierte en una temática que permite colocar otros mensajes adyacentes, ¿no? Junto con la persecución, la esperanza. Junto con la persecución, la actualización de las promesas antiguas en la figura de Jesús y sus discípulos y discípulas. Junto con la persecución, la afirmación de que Dios o la divinidad acompañan a la comunidad, etcétera, etcétera. Voy entonces a compartir pantalla con ustedes para facilitar el compartir de las ideas. Voy a presentar la propuesta general y posteriormente podemos tener ya un momento de intercambio, de preguntas, de reflexiones, de observaciones que ustedes puedan tener. ¿Está bien? Vamos a ver, nada más les pediría si me pueden confirmar que estamos Sí, observando está bien. Ok, muchas gracias, don José Luis. Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta? Brevemente, es dar seguimiento, como les mencionaba, al motivo de la persecución en el libro de los Hechos del capítulo 1 al capítulo 9. Aquí yo recupero una de las representaciones, de las tantas representaciones que hay en torno al episodio de Esteban en el capítulo 7, que también evoca a otro mártir, podríamos decir, a otro hombre apedreado por la defensa de, digámoslo así, de la práctica de la escritura o de la ley, que en ese caso fue Nabot. Y ahorita vamos a ver por qué sugiero aquí la conexión entre ambas figuras. Bien, iniciamos con este pasaje de Hechos 5, que a mí me parece representativo de toda la temática desarrollada en el libro que va del capítulo 1 al capítulo 9. Aquí tenemos a Gamaliel hablando a las autoridades judías con motivo de esta predicación, ¿verdad?, en torno a Jesús de Nazaret. Gamaliel se dirige a las autoridades y les dice: ahora pues, les digo, desentiéndanse de esos hombres y déjenlos. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 5 hay un cúmulo de episodios de persecución
de cárcel, de maltrato, de tortura. ¿Qué dice Gamaliel? Porque si este plan o esta obra es de los hombres, hablando ya del movimiento, ¿verdad?, cristiano como tal, fracasará. Pero si es de Dios, no conseguirán destruirles, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Las palabras de Gamaliel acá debemos considerarlas como pedagogía religiosa. Quien escribe es el autor cristiano detrás de Hechos. Quien desarrolla aquí a Gamaliel como personaje dentro de la obra literaria es el autor, colocando en palabras de verdad de Gamaliel una afirmación creyente. Si el movimiento continúa, es porque Dios está con él. Claro, Gamaliel es colocado hablando semanas después de la muerte de Jesús, de acuerdo a la narrativa. Pero de acuerdo a la composición estamos en los años 80, casi 90. Lo que puede hacer a la comunidad que escucha el relato pensar que efectivamente Dios, que el movimiento cristiano es voluntad divina, ¿verdad? Aquí hacemos un doble juego entre el plano literario cuando se narra, lo que se narra, ¿verdad? Se está narrando un tiempo después del ajusticiamiento de Jesús, y el plano donde se pudo haber compuesto este relato un par de décadas después. ¿Qué pasa con las autoridades judías? Aceptaron el parecer de Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, un rasgo más de la persecución, la agresión física, ¿verdad?, al cuerpo de las personas, les ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos. ¿Quién sale contento o contenta después de recibir una serie de azotes, verdad? Es también parte de lo que debemos preguntarnos en este relato de los hechos, que es un relato altamente idealizado y modélico. Pero bueno, el texto nos indica que salen contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. El término ultraje, el término azotar, el término dejar, nos sugieren un entorno de hostilidad vivido por la comunidad creyente, ¿verdad?, de acuerdo a la mirada de Marcos. Y pues de acuerdo también a los récords que podamos tener históricos sobre las distintas formas de persecución a los grupos cristianos. Aquí tengo lo que quería plantear como 5 aspectos que yo considero centrales que nos pueden ayudar a orientar lo que yo quiero plantear en esta presentación. 5 aspectos fundamentales, centrales de lo que yo considero el tema de persecución en Hechos del 1 al 9. Temas a considerar para nuestra lectura. Primero, que el libro de los Hechos es relato religioso. Probablemente ustedes conversaron en su momento sobre el género literario del libro. Ahí hay un enorme debate, ¿verdad? Dentro de cómo puede ser considerado este libro historiografía, ¿verdad? ¿Es historiografía religiosa? ¿No lo es? ¿Hasta qué punto? Bueno, yo planteo como primer elemento que debemos poner atención a que este relato de la primera caminata del movimiento cristiano es altamente religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el relato retrata el desarrollo de la comunidad creyente en sus inicios, ¿verdad? Las primeras personas, las comunidades que fueron producto de la predicación directa de Jesús, etcétera, etcétera. Este desarrollo de la comunidad creyente que es a partir de la interpretación de eventos, de situaciones, de personajes a través de un lente teológico. ¿Qué quiero decir esto? Que lo que tenemos delante podríamos denominarlo historiografía religiosa. Podríamos tener figuras, eventos, situaciones plausiblemente históricos, o sea, que pudieron haber ocurrido, pero en el texto están vertidos, volcados a través de una interpretación que es hecha con ojos de fe. En el fondo,
Todo el relato del libro de los Hechos insiste en que es Dios el que orienta la caminata creyente, al estilo, por ejemplo, del Éxodo. Entonces, relato religioso, ¿por qué? Porque tiene como uno de sus fines digámoslo así, la adherencia religiosa, fomentar a la creencia o animar a un grupo de personas creyentes. Entonces, lo que pasa o lo que deja de pasar, el ingreso a la cárcel, la salida de la cárcel, las agresiones o el crecimiento de las personas, tiene que ver con mano divina. El segundo aspecto relacionado al primero es que el libro de los Hechos es relato proclamativo. El libro es recurrente en su presentación de Jesús como enviado divino, según las Escrituras, y de Dios como agente central. En este sentido, el libro hace pedagogía creyente, fomentando la fe de su audiencia desde el inicio. E inclusive en los grandes discursos de Pedro, en el discurso de Esteban, tenemos un ejercicio midrásico. El autor del libro de los Hechos retoma episodios del antiguo Israel y los reinterpreta ahora a la luz de la figura de Jesús. ¿Para qué? Para decir, todo lo que sucede ahora es producto de las promesas de Dios que se realizan ahora a través de la figura de Jesús. Entonces, aquí digo con el tercer elemento, que es este, ¿verdad? El libro de los Hechos es reinterpretación del Primer Testamento, al estilo de los Evangelios, al estilo del Apocalipsis y de otras tradiciones. El libro cita constantemente pasajes, memorias relacionadas al antiguo Israel. Este midrash de actualización relaciona la persecución con la salvación divina. La persecución es un escollo a partir del cual Dios acompaña a la comunidad. El libro de los Hechos también es afirmación del acompañamiento divino, certeza de la presencia de Dios en la historia. En distintas ocasiones la divinidad interviene en las acciones de la comunidad. Curaciones, liberación de la cárcel, digamos, da autoridad, discernimiento, gracia a los y las protagonistas. En la persecución, la divinidad da aliento y cuidado al mejor estilo del Daniel que está allá en el foso, ¿verdad? Encerrado gracias a las formas despóticas de Nabucodonosor. Es Dios el que cuida a la comunidad. Y finalmente, el libro de los Hechos es itinerario de persecución. Desde Jesús a Pablo, pasando por Pedro, por Juan, por un colectivo al que llaman apóstoles, la sección del 1 al 9 evidencia formas de violencia, de tortura, de encarcelamiento, de asesinato, desarrollada por distintas autoridades, judías, romanas o herodianas. La comunidad de los Hechos y la cristiana es por ende una comunidad también perseguida, y mucha de su teología, muchas de sus esperanzas, muchas de sus formas de relacionamiento, tenemos que comprenderlas a partir de esa realidad de persecución, ¿verdad? Por eso ya al final, en el libro del Apocalipsis, vemos cómo el anhelo, la realidad de persecución se vuelca hacia un anhelo del cambio de situación presente, ¿no? El fin del dolor y del llanto, como lo dice el capítulo 21. Entonces, quisiera primero dar algunas menciones a grandes rasgos de la gran estructura que encontramos en la sección 1 al 9 del libro de los Hechos, siguiendo esta lógica de estas tesis que ya propuse inicialmente como grandes temáticas. Una primera sección podemos ubicarla en Hechos 1, del 1 al 14. Aquí tenemos la descripción de la figura de Jesús después de la pasión, y especialmente a la comunidad de creyentes, ¿no? Que se reúnen en torno al Jesús próximo a ser ascendido. Esta sección retoma o parte del relato del Evangelio a partir del acontecimiento de la resurrección. Y la resurrección es consecuencia inmediata de la persecución y del martirio, ¿no? El libro de los Hechos inicia, podríamos decir, con la consecuencia de una persecución y también con una afirmación teológica. La resurrección de Jesús indica de manera pedagógica que la persecución y el martirio no son la última palabra.
En esta primera sección, la mirada se coloca en la esperanza del retorno de Jesús, en la confirmación del acompañamiento divino, ¿verdad? A través del Espíritu, y en la unidad de la comunidad creyente. Por eso el texto nos dice en el verso 14, todos ellos perseveraban en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, ¿verdad? Porque está hablando de las figuras masculinas que son mencionadas allí con nombre. Al final del capítulo 9 tendremos una frase muy parecida, que nos podría sugerir inclusive que podríamos estar delante de un inclusio, que es el término técnico para darle nombre a algunos usos, lo que parece ser algunos usos de los autores bíblicos de marcar una sección literaria a partir de la misma frase o de una misma palabra. En Génesis 1, en el relato de la creación lo tenemos, ¿verdad? El principio de los cielos y la tierra, o así fue la creación de los cielos y la tierra. Es una frase que se repite al inicio del capítulo 1 y al final ya en 2:3, en el gran relato de creación cósmica. Eso le llaman una inclusio, la repetición y reiteración de una frase que enmarca un contenido. Una segunda sección podríamos delimitarla en Hechos del 1 al 15, desde el 1 al 15 al 2, verso 47. En esta sección, ¿qué es lo que empieza a surgir? Cositas que ustedes ya mencionaron. En medio de los aspectos de persecución vemos dos rasgos pedagógicos: cumplimiento profético y crecimiento de la comunidad. Conforme los apóstoles y las apóstolas y los seguidores y seguidoras inician la proclamación, se reafirman dos elementos, que lo que sucede es la realización de promesas antiguas y que dichas promesas antiguas y el acompañamiento del Espíritu Santo garantizan el crecimiento de la comunidad. En esta sección, entonces, el texto se mueve a desarrollar la actividad de la comunidad. Se encuentra a un sustituto para Judas, se comparte el anuncio de la buena nueva a través de un ejercicio midrásico de actualización, y como resultado se obtiene el crecimiento de la comunidad. Aquí tenemos dos ejemplos de ese ejercicio interpretativo que queda muy bien ilustrado en la literatura de evangelios, ¿verdad? Tenemos en boca de los apóstoles, pues está escrito en el libro de los Salmos, o si no, ¿verdad? Ambas en boca de Pedro, si no es lo que dijo el profeta, ahí en Hechos 1:16. La comunidad creyente se va convirtiendo aquí en comunidad que sigue el ejemplo del maestro, como comunidad perseguida. En los capítulos 3 y 4 podemos encontrar otros dos factores importantes relacionados con la persecución: las sanaciones milagrosas, que ustedes ya dijeron, y las audiencias judiciales. Van de la mano, ¿no? El ejercicio de curación suscita la incomodidad de las autoridades, como ya pasó de igual manera en el retrato de Jesús en los evangelios. Entonces, en el 3 y en el 4 tenemos el realce del protagonismo de Pedro, quien cura, quien proclama con discursos masivos y quien denuncia y anuncia en el tribunal, ¿verdad? Porque como vamos a ver en un momento, Pedro aprovecha la escena del tribunal para acusar a las autoridades judías del asesinato de Jesús, lo que tenemos que poner muy en tela de juicio. Y tenemos que colocar y explicar a partir de la composición del libro, ¿no? La composición del libro en un momento donde hay ya una pugna importante contra el judaísmo rabínico y también un interés de la comunidad cristiana de congraciarse con las autoridades romanas. Y dado que la tradición más antigua asocia a Jesús con los conflictos con los romanos y el asesinato de parte de Poncio Pilato, aquí vemos en el libro de los Hechos una insistencia en culpabilizar a las autoridades judías, y eso tenemos que analizarlo con detenimiento. En esta sección de los capítulos 3 y 4 nos encontramos con vamos a ver, con el fenómeno de que se une la experiencia de curación y el encarcelamiento, ¿verdad?, en nombre de Jesús. Ambas situaciones son vinculadas.
De nuevo, tenemos citas de cumplimiento. De nuevo, hay una multitud de creyentes que se adhiere al movimiento y también se denuncia la persecución contra Jesús, suscitándose la amenaza por parte de las autoridades, primero las judías, pero el texto no olvida el peligro que suscitaron las autoridades romanas y herodianas. En el capítulo 5 tenemos de nuevo una escena que une a Pedro y a los apóstoles, ese es el nombre que da el texto, con curaciones milagrosas, con enseñanzas multitudinarias y con la posición a las autoridades. Vean que esto es recurrente, ¿no? Una y otra vez volvemos a la misma temática. La persecución, siguiendo el modelo de Jesús, es producto de la realización de milagros y de la creciente cantidad de creyentes que por el Espíritu responden positivamente al mensaje de los apóstoles. Los grupos de poder, en este caso judíos, porque Pablo se enfrentará a judíos y romanos, ¿verdad? Y otras autoridades ya del mundo griego, greco-helenista. Los grupos de poder denuncian en una escena ser culpabilizados por la sangre de Jesús, ¿no? Cuando el autor les da voz. Dice, ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos como resultado de esas acusaciones. Adicionalmente, el texto evoca los grandes acontecimientos del pasado, donde Dios intervino para salvar. Y aquí es donde tenemos esa gran escena donde el ángel del Señor por la noche abre las puertas de la cárcel para sacar a Pedro y a los apóstoles. Digámoslo así, el tema del Dios que actúa en beneficio de su pueblo enviando a su ángel es antiquísimo. Lo tenemos ya con Abraham y especialmente en el libro del Éxodo, o también en el libro de Josué, Jueces, Samuel y muchos otros, ¿no? Es Dios a través de su ángel el que garantiza el cuidado y la seguridad. El encarcelamiento y el martirio de un creyente lo tenemos en Hechos 6:7, ¿verdad? Especialmente con la figura de Esteban. Todos los procesos de persecución anteriores llevaron a una liberación y a la celebración. Pero con Esteban tenemos una situación distinta. El relato de Esteban nos da el primer ajusticiamiento, producto de la persecución, el primer martirio, tal vez, sea mejor decir. El patrón se repite con Esteban, ¿verdad? Y así nos lo dice Hechos 6, del 8 al 10. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaban algunos algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, sirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. Pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban entonces es construido al modelo de Jesús y al de Pedro, prácticamente invencible en los debates contra los rivales. La escena del martirio de Esteban hace eco del asesinato también del justo Nabot, y aquí podríamos especular que hay otra vez un ejercicio de reinterpretación de temáticas y motivos. Esta escena de juicio evidencia, por un lado, el cumplimiento de la voluntad divina. Tanto Esteban como Nabot se adhieren a la práctica de la ley. Y por otro lado, se hace la relación entre la práctica de la ley y la injusticia del destino de la persona piadosa, ¿no? El texto en el verso 11, Hechos 6, en el verso 11 nos dice, entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Si ustedes recuerdan el relato de Nabot en el primer libro de Reyes 21, es básicamente la misma escena. Se contratan a hombres de Belial, ¿verdad? Hombres sin ley, y estos hombres acusan a Nabot de hablar en contra del rey y en contra de Dios, y su destino es el ser apedreado. Adicionalmente, tenemos un discurso altamente elaborado en boca de Esteban, ¿verdad? Quienes están familiarizados y familiarizadas con el estudio de la Biblia y con los géneros literarios, recordarán tal vez que los discursos en la Biblia son la forma en que el autor o autora pone grandes enseñanzas en boca de figuras importantes. Ya lo hemos tenido con Pedro hasta el capítulo 6 y ahora lo tenemos con Esteban, quien hace un recorrido de todo el pasado del antiguo Israel
para decir que, como con Moisés, el pueblo le dio la espalda a Dios. Y así sucedió con Jesús. Y que con Jesús, así que como con Moisés, Dios había visitado a su pueblo. Esteban entonces hace una relectura de la historia identitaria de Israel, culminando con una interpretación cristológica del pasado, o diciendo que Jesús es el culmen de esas promesas antiguas. El martirio, ¿verdad?, evidencia de nuevo la oposición que vive el proyecto cristiano, y Esteban se convierte en prototipo del Jesús que muere por el anuncio de la buena noticia, con la importante variante de los ajusticiadores, ¿no? Porque aquí se insiste en que es el pueblo, las autoridades judías, siendo que, como ya saben ustedes, ¿verdad?, en los evangelios es la autoridad romana. Finalmente, la sección que yo proponía acá cierra con la figura de Saulo Pablo, que es agente del martirio y luego también un perseguido. Y esto va desde el capítulo 8, del verso 1, hasta el capítulo 9, el verso 31. El capítulo 8 anuncia la dispersión, producto del asesinato de Esteban. Nos movemos ahora de Jerusalén al territorio ampliado, a Samaria y Judea, ¿verdad? Hay miedo, especialmente a partir del episodio de Esteban hay miedo, como sucede con el prendimiento de Jesús, ¿verdad? Que muchos de los grupos que le siguen y muchos de los individuos huyen. El texto resume las acciones que hemos venido viendo desde la primera persecución, pero ahora relacionadas al futuro apóstol Pablo. Hechos 8:3, por ejemplo, dice: Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. No, tenemos entonces aquí un retrato de las angustias que vivieron los grupos cristianos perseguidos por estas autoridades. La descripción de las acciones de Saulo, ¿no? Y en Hechos 9:1 tenemos la frase: respirando amenazas y respirando muertes contra los discípulos. Esta descripción tiene el rol de evidenciar un enorme acto divino, que es como el perseguidor se convierte en creyente y finalmente en perseguido. El Espíritu inclusive lograba alcanzar, podríamos decir, a esas personas que suscitaron el sufrimiento de los creyentes. Saulo suscita el temor de las personas que pertenecen a la comunidad, pero de manera rápida es luego perseguido, aquí inicialmente por los judíos, para matarle. Así es como dice Hechos 9:23. La sección cierra tal como inició, con el buen y pleno desarrollo de la comunidad. Hechos 39:31 nos dice: las iglesias por entonces gozaban de paz. Oh, qué interesante, ¿no? Después de todas estas escenas de persecución, dice: gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu. Una enseñanza, entonces, final de esta sección es que a pesar de la persecución, Dios sigue guiando la caminata de las iglesias. Ahí luego continuará el relato. Entonces, podemos puntualizar brevemente en los distintos personajes que son retratados en toda esta estructura como figuras perseguidas. El primer perseguido y mártir es la figura de Jesús en el libro de los Hechos, como ya mencionamos. Solamente quiero resaltar dos textos que nos evidencian este aspecto. En el capítulo 2, versos del 22 al 24, Pedro está dando su discurso y dice: israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios por sus milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre ustedes, ¿verdad? Aquí de nuevo hay el discurso de los hechos no desperdicia nada. Y en esta memoria sobre Jesús aprovecha para dar un mensaje que es parte del, digámoslo así, de la confesión de fe del libro de los hechos, ¿no? Jesús es alguien acreditado por Dios, que pudo actuar milagrosamente gracias al poder asignado por la divinidad. Bueno, como ustedes mismos saben, israelitas, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ojo, no hay martirio que no venga de la mano divina según esta teología, que eso también tiene que leerse con cuidado y cautela. Pero bueno, el verdadero conocimiento de Dios
y que ustedes mataron clavándolo en una cruz por manos de impíos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el retrato de Jesús mártir, perseguido, y también la acusación y el señalamiento de los grupos que lo ajustician, de acuerdo a la perspectiva del autor. En Hechos 2:36 tenemos una misma imagen. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Pedro y Juan siguen luego retratados al modelo del maestro, el capítulo 4. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esto es que es como ver la imagen de Getsemaní. Asaltan, ¿verdad? A los grupos creyentes, las autoridades del templo, y como pasó a Jesús, ¿verdad? En el templo también un par de veces. ¿Qué pasa? Los líderes están indignados porque Juan y Pedro enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Solo que aquí hay una temática particular. Para algunos autores el problema tiene que ver con la resurrección, porque esos autores asocian a los saduceos con la no creencia en la doctrina de la resurrección, que pareciera ser algo que estaba más relacionado al movimiento farisaico. Pero bueno, eso es solo una especulación. El texto dice que les echaron mano, les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya caía la tarde, ¿verdad? Algunos autores y autoras de nuevo indican en que no se podía hacer un juicio nocturno porque era ilegal, como pasó con el de Jesús. Sin embargo, ¿verdad? Dice el texto, toda esta escena es seguida de una enorme conversión. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Y esto es lo que pasa una y otra vez en el libro de los Hechos, pasará posteriormente con Cornelio, etcétera, etcétera. Entonces, el número de creyentes se iba contando y solo los hombres llegó a ser de 5,000. Sin duda alguna que este pasaje nos evoca el gran hecho milagroso de la multiplicación del pan. De nuevo, es una sección modélica que busca ejemplificar o invitar a la audiencia también, mejor dicho, a que vean que esto es obra divina y por eso todo es pleno. La conversión, la felicidad, la valentía. La crítica, ¿verdad? La crítica de los apóstoles que hablan sobre digámoslo así, las autoridades que generan peligro, entre las cuales están Herodes y Poncio Pilato, denunciados acá. El texto va a decir así, ¿verdad? Una vez libres, Juan y Pedro vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Se tuvieron suerte de salir de allí. Al oírlo, todos a una elevaron su voz y dijeron, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y aquí viene la actualización. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se agitan las naciones? Bueno, empecemos a leer el Salmo. Y los pueblos planean vanos proyectos. Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Aquí tenemos un ejercicio de nuevo de actualización midrásico. El autor de Lucas era muy versado en las tradiciones del Primer Testamento, de la Biblia hebrea, y aquí toma el texto del Salmo para aplicarlo a Jesús y el movimiento cristiano. ¿Cómo explica, verdad, el autor a través de la boca de Pedro y de Juan esto que acabamos de ver? Dice, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. La persecución refleja entonces esta idea de predeterminación, que es una concepción, como ya he insistido, en el que Dios tiene control y cuidado sobre todo. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas, que devuelve a la realidad de peligro que se están viviendo y que se va a evidenciar ahorita con Esteban, ¿no? Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra con toda valentía, como lo decía una compañera. El término valentía va a ser también común en la sección del 1 al 9 y tiene que ver con el contexto de persecución. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre
de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló aquel lugar. ¿Por qué tiembla el lugar? El lugar tiembla como cuando Elías sube al monte y caen los rayos y el temblor y el viento, o como cuando Moisés está y suben rayos, ¿verdad? Y le salen cuernos. Es un signo de intervención y presencia divina, simbólicamente. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Se ora para que Dios dé valentía. Dios responde dando valentía. Aquí tenemos una relectura de Isaías, especialmente en la mención del siervo, además del Salmo, ¿verdad? Que tenemos citado aquí en negrita. Es un ejercicio, lo que tenemos es un ejercicio adicional de actualización, al igual que en los evangelios, donde opera la lectura midrásica judía. Volvemos a la escena ahora de los prodigios a la prisión, en el capítulo 5, ¿no? Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Otra vez más. Todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, ¿no? Porque estamos en una situación de peligro. Aunque el pueblo hablaba de ellos con el ojo. Los creyentes, cada vez en mayor número, otra vez, se adherían al Señor. Una multitud de hombres y mujeres. Hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas. Para que al pasar, Pedro, siquiera con su sombra, cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban, ¿verdad? Esto aparece en las escenas de evangelios, por lo menos de Marcos, donde Jesús llega y las personas se acercan, trayendo a las personas enfermas. Entonces intervino el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de saduceos, y llenos de envidia, ¿verdad? Que esta es una valorización que hace sin duda alguna el autor. Echaron mano a los apóstoles y los metieron en prisión públicamente una vez más. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, vayan al templo y comuniquen al pueblo todo. De nuevo, no hay autoridad que pueda sostenerse ante la acción divina, ¿no? Como pasaba también en el primer testamento. En la segunda parte de esa sección de los prodigios a la prisión, tenemos lo siguiente. Los trajeron luego y los presentaron al Sanedrín, ¿verdad? Los fueron a atrapar y el sumo sacerdote los interrogó y les dijo, les prohibimos severamente enseñar en ese nombre y sin embargo ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza y pretenden hacer recaer sobre nosotros la sangre de aquel hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Estos son, digámoslo así, los grandes episodios de, no me refería a Esteban ni a Saulo, que son textos un poco más estudiados y un poco más largos. ¿Cómo podríamos sintetizar, verdad, o aportar algunas informaciones para complementar esta visión literaria que nos va dando una línea de la persecución como forma pedagógica de proclamar la acción divina de cuidado, evidenciar la continuidad del ministerio de Jesús en las figuras de apóstoles y apóstolas y creyentes, de insistir en el éxito del movimiento a través del crecimiento de las personas en términos de fe? Bueno, aquí podemos tener algunos rasgos que yo anoté de índole más cultural, literario, teológico. Parece que uno de los aspectos importantes del libro es defender la inocencia de las personas creyentes. En el libro, todas las cortes o su mayoría dan por inocentes a los cristianos y las cristianas en los juicios de persecución. Entonces, para algunos estudiosos y estudiosas, el texto busca especialmente insistir en el que el cristianismo debería ser aceptado y protegido por el imperio porque es inocente. Ni los juicios ante Sanedrín ni ante las autoridades romanas, digamos que sí, llegan a encontrar a alguien culpable. Y eso es un elemento fundamental por la época en que se escribe el libro. Como les decía, los movimientos cristianos están dentro del Imperio Romano
y buscan adaptarse para sobrevivir. Entonces, un libro que insiste en la inocencia de los grupos cristianos apoyaría en ese objetivo. Hay también una apología identitaria. El texto se escribe con un carácter altamente apologético. Las religiones antiguas, dice el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento, fueron respetadas en virtud de su antigüedad. Y los cristianos y cristianas necesitaban demostrar que el Antiguo Testamento, una tradición antigua, era su libro base y que ellos eran la voz auténtica del judaísmo para interpretarlo, ¿no? Por eso el ejercicio constante, ¿no? Por eso Lucas desarrolla este tema por medio de la exhibición del cumplimiento de asuntos sobresalientes del Antiguo Testamento o Primer Testamento, ¿no? Hay una insistencia en decir, esta situación cumple tal acontecimiento. La propagación del Evangelio también es mencionada. Hay de 6 a 8 citas explícitas en que se destaca la proclamación del mensaje cristiano como el resultado del crecimiento de la comunidad. El texto también evoca a las autoridades judías vinculadas al Sanedrín que juzgaron a Jesús. Igualmente, hay una valorización que hace el autor de Hechos, donde dice hombres sin letras. Así menciona el autor a Pedro y a Juan, a los apóstoles. Pero esta mención está igualmente relacionada con lo que los evangelios decían de Jesús. Así hay, digamos, una correlación entre la figura de Jesús y el espíritu divino que le acompañaba en su enseñanza y lo que los apóstoles y las apóstolas hacen ahora. El desafío de los apóstoles a la autoridad judía evoca el accionar profético de figuras como Natán, como Elías o como Jeremías, que proclamaron mensajes a pesar de la persecución. Las distintas escenas también de encarcelamiento recuerdan que las cárceles se utilizaban para la detención de los presos antes del juicio y no para un encarcelamiento como castigo, ¿no? El castigo venía luego con azotes o luego con el martirio, ¿verdad? O la pena de muerte. De acuerdo al comentario del contexto cultural, en la tradición griega habían varias tradiciones de milagrosos escapes de la cárcel. Por ejemplo, Dionisio, la deidad griega, encarcelada por el rey Penteo. Y en una historia anterior a la era cristiana acerca de Moisés, del escritor Artapanos en la diáspora judía. Por supuesto, incluso el Éxodo, ¿verdad?, podía leerse, según este autor, como una liberación milagrosa de la cautividad. El asunto es que lo que se quiere sugerir acá es que esos primeros 9 capítulos son una obra maestra de un autor que construyó, caracterizó, articuló todo este contenido para evocar un mensaje y que al articularlo utilizó fuentes distintas, no solo la memoria de los inicios del cristianismo, sino otros relatos que se convirtieron en modelo, fuentes del Primer Testamento, relatos conocidos, ¿verdad?, de acontecimientos milagrosos a los que se les dio, ¿verdad?, en vez de que el protagonista fuera algún dios griego o romano, era una figura del cristianismo. Ya casi vamos a terminar. En el verso 5:28 podemos ver que el cargo levantado en contra de los apóstoles era que estaban tratando de incitar al desorden en contra de la aristocracia local, que estaba sustentada por los romanos, al acusarlos de tener responsabilidad en la ejecución de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que podríamos estar aquí observando? Que hay una crítica al Sanedrín, ¿no?, como agente que participa en la eliminación de Jesús como un revolucionario que provocaba disturbios. Esto en beneficio de Roma. En la tradición judía también, el justo podía regocijarse en medio del sufrimiento debido a que su recompensa la tendría en el mundo por venir, ¿no?, como resalta la apocalíptica en cierto sentido. Sin embargo, la persona que desobedecía el decreto de un gobernante era todavía considerada audaz. Y el judaísmo parece que exaltaba a los mártires que seguían este hecho. Recordemos el libro de Daniel, recordemos el libro de los Macabeos, segunda de Macabeos 2, ¿verdad? Y aquella gran escena del ajusticiamiento de 7 hermanos y luego de la madre,
frente a Antíoco IV, ¿no? Para recordar esto. Era, ¿verdad?, para este comentarista especialmente temerario que los apóstoles continuaran enseñando públicamente en los patios del templo, si ya los habían arrestado varias veces. Los grupos romanos no permitían que sus súbditos ejecutaran la pena capital, ¿no? Como se dice en alguna tradición evangélica. Sin embargo, quienes oyen a Esteban en la escena del capítulo 7 estaban tan enfurecidos que lo linchan de acuerdo a la propia ley judía, como recordaremos en el relato de Nabot. La muerte de Esteban confirma su punto, estableciendo el fundamento para la expansión del movimiento cristiano fuera de Palestina, como ya estudiamos. De acuerdo con las regulaciones judías, también un criminal condenado sería llevado al límite de la ciudad y debía ser echado por una pendiente de por lo menos el doble de su estatura. Los testigos serían los primeros en arrojar grandes piedras encima de él, apuntándole al pecho, hasta que la víctima fallecía. Bajo la ley judía debían desnudar al criminal antes de matarle, pero aquí son quienes acusan a Esteban quienes se desnudan, probablemente debido a que tenían calor. Pero, cómo se desvestían los griegos para actividades atléticas. Pero el autor del comentario cultural, del contexto cultural, dice que hay otro elemento, tal vez, más de carácter teológico. Y es que, si seguimos con esta escena de desnudar a la persona culpable, el gesto de quitarse la ropa, estos personas que mienten para condenar a Esteban, estarían, ¿verdad? Más bien, a través de este gesto el autor sugeriría que quienes están ajusticiando y se han desnudado en forma figurativa admiten la culpa que tienen al ejecutar a Esteban. Bajo la ley mosaica son estas figuras y no Esteban quienes habrían tenido que morir por ser falsos testigos en un caso de pena capital, ¿no? Como sucede en el texto de los 10 mandamientos, no mentirás, que es básicamente a esto a lo que se refiere. Entonces, bueno, fue una carrerota que nos hemos pegado del capítulo 1 al 9. La idea era que pudiésemos observar, ¿verdad?, cómo fluye la narrativa con ciertas temáticas recurrentes. En los estudios literarios, la reiteración implica énfasis de mensaje, ¿verdad? Y por ende, quería recuperar no solo las escenas de persecución puntualizándolas, sino los mensajes que las acompañan, ¿verdad? En el libro de los Hechos como un libro que proclama distintas tesis importantes para la primera comunidad. Espero haya quedado algo claro, espero no haber hablado muy rápido. Que a veces No, David, fue una clase muy comprensible, muy didáctica, muy sentida, la verdad es que muy bien. Me gustaría que abramos un poquitito ahora los micrófonos para compartir, para preguntar, para agregar algo, para completar lo que anda dando vuelta entre nosotros en alguna reflexión. Así que, bueno, abrimos el juego aquí entonces. ¿Qué les parece? Bueno, cuánto silencio. Abrimos los micrófonos. Sí, Estela, adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias, David, realmente clarísimo y muy entusiasmante. Está buenísimo. Y me quedé con este comentario tuyo cuando dijiste la teología de Hechos que apunta a no hay martirio que no venga de Dios. Dijiste, tenemos que tener cuidado con esto o algo por el estilo. Sí, sí, claro. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Claro, ahí hay hechos, primero, inicialmente fundantes de cómo explicamos qué tipo de literatura es la del libro de los Hechos, ¿verdad? Definiendo que el libro de los Hechos sea un texto que surge de la comunidad creyente y de la manera en que la comunidad creyente intenta comprender las situaciones que está vivenciando, todas las que sean. Podemos decir que en el texto se vierten, ¿no? Se vierten las inquietudes, se vierten las esperanzas, se vierten también
las explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Entonces, alguna persona podría leer el libro de los Hechos y en esa escena que yo leía cuando salen, ¿verdad? De ser azotados, de ser agredidos y golpeados físicamente y salen celebrando, ¿verdad? Salen vitoreando. Podríamos ver, como hemos visto en la historia, una suerte de, qué sé yo, idealización del sufrimiento, ¿no? Idealización del martirio. Una suerte inclusive de justificación del sufrimiento como parte de la caminata creyente, al punto de tentarnos a decir que esto viene de Dios para mejorar nuestras vidas. Esa no es una lectura pues ajena, ¿verdad? Para muchas personas, por ejemplo, en uno de los episodios del Evangelio, cuando se vierte aquel frasco, ¿verdad? Cuando la mujer vierte aquel frasco de perfume y alguien reclama por el dinero porque se pudo haber dado a los pobres y Jesús dice, siempre va a haber pobres entre ustedes, pero yo no voy a estar siempre. Alguien ha dicho, bueno, Jesús dijo que siempre iba a haber pobres, entonces siempre los habrá. No hay por qué luchar por la erradicación de la pobreza. Entonces, ese tipo de interpretaciones particularistas del texto, ¿verdad? Sacándoles de su contexto literario, del libro, de su contexto histórico, han generado este tipo de perspectivas. Entonces, por su naturaleza, por el contexto, por el drama que vive la comunidad, los dramas que vivimos las comunidades, muchas veces resolver una pregunta, anunciar en medio de una situación de crisis una palabra de aliento, nos lleva a proclamar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando una persona sufre y otra persona con muy buena voluntad busca acompañarle, utiliza muchas frases. Mira, Dios no envía a una persona una prueba de la cual no pueda salir avante. Mira, a veces no entendemos los caminos de Dios que son misteriosos, pero sabemos que, o puede decirle, mira, tal vez haya algún pecado oculto y por eso Dios te está probando y te está llamando a convertir. En todas esas formas de acompañamiento hay implícitamente la idea de que Dios opera una enfermedad, de que Dios opera un castigo, de que Dios opera, si me explico, un momento amargo de la vida. Es parte de la teología, digamos, no negativa ni positiva. Muchas veces es la necesidad nuestra de explicarnos las cosas y como personas creyentes las explicamos a través de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo alertaba un poco allí es para repensar a la luz de la teología del libro de los Hechos, qué teologías pertenecen a nuestro sistema de creencias. ¿Será que después de un azote tremendo podemos salir dando gracias a Dios? Y si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos, verdad? Era más que todo un mensaje rápido sobre eso, porque especialmente en la tradición del Segundo Testamento vamos a encontrarnos con ese tipo de escenas, el cristianismo perseguido y ajusticiado. ¿Cómo explicamos eso? Hay y con eso termino, hay una escena fantástica en el libro de Daniel que a mí me gusta mucho para ejemplificar esto e intentar entender un poco. En la mayoría de teologías del Primer Testamento funciona la lógica de la retribución, ¿no? Triunfa quien cumple los mandatos divinos, quien no sufre cualquier tipo de castigo, digamos, grandes rasgos. En el libro de Daniel, bueno, y usted lo mencionaba, la apocalíptica, en la época griega, con el libro de Daniel, la comunidad creyente de judía ha enfrentado situaciones para las cuales la teología de la retribución ya no funciona. Porque tenemos personas que dicen, somos creyentes, somos piadosas, cumplimos la ley, y aún así sufrimos. Es el gran tema que está en los Salmos, es el gran tema que está en el libro de Tobías. ¿Por qué sufre la persona justa?
Y entonces ahí ya no alcanza la teología de la retribución. Y en el libro de Daniel hay un episodio que a mí me parece que quiebra muy interesantemente y es el texto de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Qué pasa en ese texto? En el capítulo 1 de Daniel, Daniel dice, no nos den carne, denos lechuga y vamos a estar más guapos que los otros. Dice, con la lechuga nos alcanza, para estar mejor, porque Dios nos acompaña. Y todo va bien, siempre hay un respaldo. Pero en la escena del horno de fuego, me parece a mí que empieza ya a albergarse la idea de que esto no es 2 más 2, de que, ¿verdad? Que nos lleve a 4, de que las cosas no son una fórmula tan fija. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego están delante de Nabucodonosor, quien les dice, si ustedes no se inclinan, los envío al horno de fuego. Ellos responden, vea, rey, usted nos puede enviar al horno de fuego, que vamos a ser cuidados por el Dios, por nuestro Dios. Pero si el Señor Dios no nos protege del horno de fuego, aún así seguiremos creyendo en Él y no nos vamos a doblegar frente a usted. Ese, si no nos cubre del horno, abre ya una creencia que no era la creencia que veníamos heredando, ¿verdad? Y entonces se busca armonizar la idea del sufrimiento a pesar de la presencia divina. El asunto es no llegar al exacerbar este tipo de creencia que nos puede llevar más bien a una suerte de, ¿verdad?, justificación religiosa de los momentos de crisis y sufrimiento. Fue por eso que lo mencionaba. Clarísimo. Muchísimas gracias. Claro, claro, con gusto. ¿Alguien más que quisiera hacer un aporte y una pregunta para aprovechar que está David y puede ayudarnos? Tanto silencio. ¿Qué nos pasó? Y Quedaron ya la comunidad de bastante... fe habló mucho en los hechos, No, ¿verdad? quedaron Todo bastante, hablaba. Entonces, bastante es impactados, importante. supongo yo. Quedaron bastante impactados, supongo yo. ¿Estamos bien, gente? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? No se me queden ahora, sí. Ana, ¿qué estás diciendo? No te escucho. No, esto fue todo tan claro, está todo bien, no ha generado ni inquietudes ni dudas, fue muy transparente toda la explicación, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A ver, ¿alguien más que quiera aportar con alguna pregunta o algún aporte? Sí, yo a partir de Sí, Juan. eh, estuve todo el tiempo con una especie de doble mirada, lo del el libro de los hechos, pero también la realidad actual, porque no sé por qué me ubiqué en esa mirada, pensando en que Jesús también en una de las bienaventuranzas habla de felices los perseguidos, y creo que a veces, como nos pasa por ahí, cuando vivimos una realidad un poco más, en ese sentido, más tranquila, aunque hay modos de persecución distintos, ¿no? No siempre son violentos y a veces son de otro tipo, como lo que podemos vivir nosotros acá en nuestro país, pero eh, también hay realidades hoy día de persecuciones violentas, ¿no? Que a veces caemos en una especie de indiferencia porque lo escuchamos como una noticia y no nos damos cuenta que forma parte de nuestra propia vocación cristiana. Sí, por eso me quedé colgado con ese tema, ¿no? Con el tema de la persecución hoy, o sea, cómo traer la relectura de los hechos, desde los hechos, a la realidad que nosotros vivimos en nuestra América, sobre todo, y en todo el mundo, ¿no? Claro, y yo creo que ahí, si empezásemos a hacer una lectura ya más detallada, ¿verdad? Hay varios ejercicios interesantes que podemos hacer. Por ejemplo, recuperar los términos relacionados con las escenas de persecución. Porque el término violencia no está, pero sí hay miedo, angustia,
el maltrato. Las escenas de persecución están vinculadas a aspectos discursivos y éticos que trastocan. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué tipo de relación puede existir en la comunidad que busca que no haya pobres, que cita la Torá, ¿verdad? En el capítulo 2 y luego en el capítulo de Ananías y Zafira, no me acuerdo si era el 5 ya, donde hay una revolución de la ética, o mejor dicho, una aspiración a una comunidad solidaria en medio de relacionada con la proclamación y con la persecución. ¿Qué pasaría si el tema de persecución lo asociamos a esta suerte de formación de comunidades alternativas y que trastocan ciertos ordenamientos socioeconómicos, políticos? Alguno de los comentaristas insistía en que la figura que va creciendo apostólica es una figura transgresora, que es incómoda a las autoridades, ¿verdad? ¿Qué pasa si el martirio es producto de la crítica, ¿verdad?, al abuso de autoridad, la crítica a las estructuras de violencia, como va a pasar en Apocalipsis, por ejemplo? Ahí tenemos todas desafortunadamente tenemos todas las posibilidades de actualización, ¿verdad? En nuestras sociedades latinoamericanas que sufren de distintos flagelos. Yo creo que sí, ¿verdad? Esa doble lectura ya en ejercicio de actualización la podemos hacerla con desafortunadamente con mucha facilidad, ¿verdad? Hay muchos puentes que se abren. David, cuando nombrabas las palabras o sentimientos que aparecían, Dios, me volvía a aparecer algo que habías dicho en algún momento, cómo aparecen esperanza, alegría o alabanza en la persecución, como que hay una fuerza ahí que claramente recurre al proyecto de Dios y no a un proyecto humano, ¿no? Porque hablábamos del martirio, así que digo, eso a mí me queda como así dando vuelta y que yo lo veo también cuando aparecen las circunstancias, la comunidad no los frena a los pastores a que sigan anunciando, sino que rezan por ellos. Sino cuando Pedro dice, obedecemos a vos o a los hombres, no se puede. Y la comunidad también, como obedeciendo a Dios y no a los hombres, aceptan esa situación, ¿no? A mí eso, ponemos angustia, ponemos sufrimiento, pero también ponemos alabanza, ponemos alegría, ponemos agradecimiento, en fin. Hay una Claro. situación, hay que repensar mucho ahí también, ¿no? Mucho para Claro. pensar ahí. Y ponemos denuncia y ponemos cuestionamiento y Claro. ponemos inclusive propuesta, ¿verdad? De Sí. formas distintas. Hay muchos términos, ¿verdad? Que una lectura ahí al pie del Sí. desarrollo de la narrativa nos permite. Sí. Bien. Bueno, gente, si les parece, quedamos para la próxima semana. Gracias, David. Muchísimas gracias por este encuentro, este aporte, esta generosidad tuya desde Costa Rica. Cómo estas cosas nos permiten unir cosas, lugares, personas, ideas, construir juntos. Bueno, esto es una maravilla de lo que tenemos en la tecnología. Así que bueno. Gracias, David. Gracias, gente. Nos vemos Gracias, por la en la invitación. próxima Gracias, semana. David. Encantada. Si Dios Gracias, quiere. David. Buenas Gracias. Gracias. Gracias, David. Un Buena gusto semana. conocerlos. Que tengamos buena semana. Gracias.